Muy buenas tardes. Estamos aquí en el coloquio central de la licenciatura de danza. Vamos a comenzar en un momento nuestra conversación. Hoy estamos trabajando, hoy tenemos tres invitadas muy especiales para que nos hablen de su trabajo como bailarinas e investigadoras. Dennos un segundo y ya casi empezamos. Hola Eugenia, qué rico tenerte con nosotras. Ahora sí se nos fue Dani, pero vamos a dar comienzo mientras Dani vuelve a conectar la cámara. A esta charla. Hola Daniela, ahora sí estamos las tres. Les damos la bienvenida entonces a este nuevo coloquio de la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Y hoy el título de este coloquio es Diálogos afrofeministas en la escena. Estamos muy felices de tener con nosotras a Indira Perea, Marieris Mosquera y Daniela Hernández. Ellas no solamente han sido estudiantes de la Facultad de Artes, del Departamento de Artes Escénicas, sino que además son coreógrafas, actrices, bailarinas e investigadoras en danza. Entonces, yo les voy a hacer una pequeña introducción a cada una de ellas, pero más adelante ellas nos van a contar un poco más de su trabajo y de lo que les gusta en la danza. Entonces, Indira Perea es coreógrafa, cofundadora de la Corporación Sankofa y coreógrafa de la compañía Wangarí. Se encuentra terminando la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Marieris Mosquera es bailarina, docente e integrante de la compañía Sankofa y también se encuentra terminando la licenciatura en danza. Daniela Hernández es bailarina, actriz, integrante de las compañías Sankofa y Wangarí y es egresada del programa de arte dramático de la Universidad de Antioquia. Entonces, como ven, son tres mujeres que están muy cercanas a nuestro trabajo, pero además tienen una vida artística e investigativa muy rica. Entonces, yo no les quiero tomar mucho tiempo, sino más bien darle la palabra a ellas tres para que nos cuenten un poco de su experiencia y de su trabajo. ¿Listo? Entonces aquí los dejo con Indira, Marieris y Daniela. ¿Quién quiere empezar? Chicas, ¿quién quiere empezar? Dani, ¿quieres empezar tú, por favor? ¿No? No, Indy ya iba a hablar. Bueno, Indy. No, dale, sino que escuchaba entrecortado. Bueno. Hola, yo me llamo Daniela Hernández. Como la propia ya lo dijo, yo soy egresada de la Universidad de Arte Dramático. Y pues la idea es contar un poquito de cómo llegamos a la danza, profe. La idea es contar un poquito cuál es el trayecto personal de ustedes dentro de la danza y de este proceso de investigación en el arte que llevan. Bueno, pues yo hago parte de la compañía Wangarí, que la directora y coreógrafa es la maestra Indira, que está acá con nosotros hace como 8 años. Vengo haciendo teatro ya hace como 12, por medio del teatro llego a la danza, me enamoro de la danza y del teatro, y de cómo de esa búsqueda en que estas dos corrientes se unen, ¿cierto? Entonces, a partir de los procesos con la maestra Indira en Wangarí, conozco también esa familia extendida que es Sankofa, y por medio de esas relaciones he sido invitada, bailarina invitada a diferentes propuestas de la compañía, de la Corporación Afrocolombiana Sankofa. Contanos un poco, Daniela, de qué manera encontraste cómo combinar tu trabajo actoral con la danza, que ahorita nos dijiste algo de eso. Sí, pues de hecho desde que comencé, ¿cierto? Yo como que entré a la escena a partir del teatro, ¿cierto? Pero siempre en el teatro
naturalmente en mí las propuestas que salían, mis formas de crear eran mucho más desde el cuerpo como línea de creación, ¿cierto? Entonces, mientras yo hacía teatro también tomaba muchos talleres, ¿cierto? De danza y hacía otras cosas. Sin embargo, mi perspectiva de la danza cambió, fue cuando yo conocí a la maestra Indira, porque fue cuando yo conocí a la maestra Indira, porque ella me mostró pues como que con ella y con el espacio que ella lidera, tuvimos la oportunidad de generar nuevas reflexiones y ahí fue donde me enamoré de la danza, porque yo lo que quería hacer era como teatro y sí sentía que me podía enriquecer de las técnicas de danza, como de técnicas corporales, pero era más que todo como para el teatro. Ahora en este momento me doy cuenta que estas dos líneas son en realidad algo demasiado inherente, porque he podido ver cómo todo lo que he aprendido en teatro ha sido fundamental y muy importante para mí como bailarina y viceversa. Vale. Ahorita vamos a hablar un poco del trabajo específico que tiene Wangari y ese, como hablas tú, de ese espacio de la familia extendida. Pero eso dejémoslo para la segunda parte y entonces más bien le damos la entrada a que se presente Marielis o Indira. ¿Quién quiere continuar? Bueno, yo. Buenas tardes para todos, todas y todes. Mi nombre es Indira Perea Cuesta, soy bailarina e intérprete, cofundadora de la Corporación Sankofa hace ya 23 años. Soy la directora y coreógrafa de la compañía Wangari. Me hace de verdad muy feliz estar en estos espacios. Agradezco mucho a la profe Ana y bueno, la Universidad de Antioquia por brindar este espacio. Los aplaudo mucho porque son espacios que nos enriquecen mutuamente, nos permiten contar nuestras propias historias, hablar de nuestros procesos artísticos y todas aquellas vivencias que nos atraviesan, ¿cierto? Como individuos en una sociedad que es compleja, porque es una sociedad que excluye, que segrega, que perpetúa estereotipos, pero bueno, vamos como avanzando con la fe intacta de que las nuevas generaciones tendrán un mejor futuro y sobre todo más equitativo, ¿no? Estos espacios también nos permiten llenarnos de inspiración, porque es como conocerlos también a ustedes, poderlos escuchar y crear desde allí y hacer y compartir los saberes. Entonces, yo soy de Quito, Chocó, les cuento. Comencé mi proceso artístico desde que tenía 5 años de edad, realizando danza tradicional del Pacífico Norte con la maestra Madolia de Diego, que en paz descanse. Pero bueno, en este proceso también hay una persona que me inspira y que yo siempre la nombro cuando estoy en los conversatorios y es mi abuelita, Ramona García, que en paz descanse. Era la persona pues que cuidaba de mí cuando mis padres salían a trabajar. Entonces, se creó un vínculo muy, muy hermoso desde el amor y bueno, cuando ella se iba a los bailes de pellejos, que les cuento que el baile de pellejo son los bailes tradicionales que hacen en el Pacífico con músicos en vivo, entonces está la requinta, la tambor, bueno, todos estos instrumentos, clarinete, todo que le dan como esa sensación y esa riqueza a nuestros territorios también. Entonces, cuando mi abuelita se iba a estos bailes de pellejo, pues yo me le pegaba las faldas hasta que me llevara. Lloraba y lloraba hasta que me llevara. Entonces fue allí donde siento que me inspiré también a verla a ella, una mujer tan poderosa, grande, con una figura imponente y con una tan hermosa. Me inspiró totalmente. Desde allí comencé a bailar y pienso que, así como yo, muchos de los artistas han sido inspirados por alguien de su familia, ¿no? Bueno, y nada, cargo conmigo como toda esa maleta, mochila llena de tradiciones y esos valores que se le imprimen a uno en el territorio, sus olores, sus sabores. Cuando yo termino de estudiar la primaria, pues me traslado a la ciudad de Medellín a ir con mis estudios profesionales. Venía a estudiar, a estudiar contaduría pública. Pues a la par hice buscando y caminando por Prado me conseguí con
con el Ballet Folclórico de Antioquia, la escuela. Entonces ingresé a la escuela, allí recibí talleres de danza contemporánea, jazz, ballet clásico, folclórico colombiano. Bueno, ballet clásico, por ejemplo, fue una de las técnicas más difíciles para mí. O sea, fue terrible, fue terrible, pero uno va creciendo y sin duda se va dando cuenta que es una técnica que le aporta muchísimo a uno para, sobre todo, la postura, cómo pararse en el escenario, ¿cierto? Y todo eso, pero en realidad fue muy fuerte para mí porque yo venía de una danza totalmente, que es totalmente tierra, ¿no? Y encontrarme con el pianito y no, fue muy difícil para mí. Entonces luego ya ingreso a las audiciones de los eventos que se hacen de la industria Noel, y ahí es donde conozco a mi maestro Rafael Palacios. 4 años trabajando con él, bueno, Perdona, conocerlo Indy, a él fue... te interrumpo porque hay gente que no es de Medellín, para aclararles que la industria Noel es una industria que produce productos de panadería, pero cada diciembre hace un gran espectáculo de Navidad, y entonces el profe Rafael estaba de coreógrafo esa vez. Ay, no sabía que había gente de otros lugares, perdón. Sí, entonces esto es una industria que tiene estos espectáculos en diciembre, donde acude muchísima gente a ver estos espectáculos, ya es como una tradición. Entonces era impresionante porque cuando yo ingresé había una fila gigante y yo veía que todo el mundo salía llorando y yo, pero ¿qué pasa allá adentro? Sí, pero claro, es una tradición muy fuerte que hay aquí en Medellín. Y nada, me ayudó como a conocer estos espacios, a conocer otros artistas, a interactuar con otras personas que hacían otro tipo de danza. Y bueno, conocer al maestro Rafael ya fue súper importante para mí porque era conocerlo a él como esta figura hombre, pero que es muy coherente con las cosas que dice y con lo que hace y con lo que plasma también en sus obras. Entonces nos invita a crear Sankofa y claro, yo de inmediato acudo al llamado porque en lo que había estudiado no había conseguido lo que conseguí cuando estaba con él, ¿cierto? Era un acercamiento muy fuerte a mi tradición, a lo que yo venía haciendo desde pequeña, ¿sí? Entonces, era la música, eran los movimientos, o sea, aunque no conocía la técnica de danza, la sentía muy afín conmigo, con lo que yo traía en mi tradición, y era muy tierra, es lo que yo soy, yo no soy tanto aire, ¿cierto? La música africana es mucho más tierra. Entonces, bueno, ahí comenzó todo mi proceso en formación en danza afrocontemporánea. Tengo que decir entonces que la compañía Sankofa, que es una compañía de danza afrocontemporánea, es la que me ha brindado un espacio de reflexión, sobre todo, además de formarme en la técnica de danza afrocontemporánea, pues es un espacio que nos brinda también un espacio reflexivo, ¿cierto? Cómo crear un pensamiento más crítico frente a una sociedad que sin duda nos oprime. Nada, ha sido muy importante llegar a Sankofa porque me ha brindado como muchos elementos para formarme como artista, pero también como persona, ¿cierto? Como que me da toda esta posibilidad para yo crecer y empoderarme como mujer afrodescendiente, porque no es lo mismo ser mujer a ser mujer afrodescendiente en esta ciudad, una ciudad que es de gente mestiza, blanco-mestiza. Nada, pues ahí les voy contando Contanos, ahorita conversamos un poco más de la experiencia de Sankofa, que es una experiencia que comparten las tres. Cuéntanos un poco, en tu caso, ¿cuándo decidiste empezar con Wangari? Ay, con Wangari, sí. Entonces, yo empecé con Wangari porque el maestro, yo le decía, pero es que casi no hay mujeres en Sankofa, no sé qué, y él me decía, empieza a formar, pues ya usted está formada, tiene bases,
empieza por mí, yo sí, claro. Entonces me comenzó a enviar a instituciones. La primera que estuve fue en Fe y Alegría del barrio Moravia. Todo mi amor para esa institución, porque además me consigo con la profesora Betsy, que es una profesora bastante amorosa y que todo lo hace en pro también de conservar como esa tradición afro, y que lucha porque se tenga como esa etnoeducación dentro de la institución. Entonces, me parece una mujer muy poderosa. Entonces, yo comienzo en esta institución a formar y luego sale otro proyecto para estar en el Centro Cultural de Moravia, y es allí donde conozco a todos mis muchachos, desde pequeñitos conmigo, ya llevamos 8 años juntos, y bueno, Wangari nace en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia como proceso de formación normal como cualquier otro del centro cultural. En el centro cultural, pues es un centro cultural muy importante porque es donde va mucha gente de la comuna alrededor, pues ahí en Moravia, y que estos procesos son gratuitos. Entonces, claro, llega muchísima gente, y entre estos pues llegaron los chicos, y ahí comenzamos con la compañía Wangari, que está integrada por jóvenes de diferentes regiones del país que ven en la danza como esa herramienta de transformación que también les permite manifestarse de manera libre, ¿cierto? Y además, al igual que Sankofa, pues tenemos este proceso de formación en la técnica de danza afro, pero también tradicional del Pacífico Norte, pero como que profundizamos también, y que es para nosotros importante tener un proceso de reflexión. Entonces tenemos unos grupos donde hacemos lecturas, realizamos lecturas, donde llevamos aportes importantes de aquello que está sucediendo en la sociedad y que queremos debatirlo, que queremos reflexionarlo y que queremos hacer una mirada mucho más crítica. Entonces, me parece que vamos creciendo de una manera muy bonita también, como acompañándonos, como con mucho amor, y nada, muy orgullosa como que también ellos hagan parte de mi proceso como directora, pero también son mis compañeros en Sankofa, ¿cierto? Porque los han hecho llamados para que lleguen a ser parte de ciertas obras en Sankofa. Entonces sí, me hace muy feliz. Me parece interesante que empiezas este trabajo de formación en Moravia con como una búsqueda específicamente hacia las mujeres, porque la preocupación era en que en Sankofa había muchos hombres. Usualmente en las compañías de danza la preocupación es la contraria. Entonces, Sí. ¿qué crees tú que tiene Sankofa o por qué crees más bien que es importante el lugar que tiene Wangari para pensar el lugar de la mujer en la danza afrocontemporánea? Mira, para nosotros, Ana, es muy importante hablar de la mujer. ¿Por qué? Porque es un tema donde la mujer es invisibilizada en la sociedad. La mujer está aún, y sobre todo la mujer afro, que es también desde donde yo hablo, ¿cierto? La mujer afro todavía está como en ese nivel, en el último nivel de la pirámide, ¿cierto? Invisibilizada totalmente, donde se le ve es solo como en la parte de esa erotización y sensualidad, ¿cierto?, de la mujer, pero no se le ve como esa persona que ha aportado, que ha realizado aporte a la construcción de la sociedad y que ha sido muy importante en el desarrollo de esta, ¿sí? Y que me interesa también porque es que yo vengo de un territorio que ha sido azotado también por la violencia, ¿no? Y que han sido perpetuadas estas situaciones, y que me parece demasiado crítico. Y desde allí yo sí quiero como realizar mis puestas en escenas, pero también sé que es delicado, ¿sí? Porque entonces uno ya se pone en la mira de estas personas que no les gusta que uno alce la voz.
pero nada, pues, o sea, yo estoy clara en lo que quiero, en lo que deseo hacer, y es visibilizar a estas mujeres, ¿sí? Visibilizar todos estos procesos que tienen las mujeres afrocolombianas, visibilizar los procesos que tienen las chicas dentro de Wangari, ¿cierto? Cuáles son sus vivencias, qué es lo que queremos comunicar, porque no es una cuestión de que yo llegue a imponer un tema o una técnica, no. Es un diálogo de saberes, es un diálogo también desde las vivencias, desde un cuerpo que tiene toda una historicidad, ¿sí? Tiene mucho por contar, y desde allí, pues, siento que es mi lugar de enunciación para visibilizar y fortalecer también nuestros procesos. Me parece interesante eso que mencionas de la historicidad del cuerpo, que ahorita lo conversamos también un poquito más adelante. En este momento le voy a dar la palabra entonces a Marieris para que nos cuente un poquito de su trayecto. Buenas tardes, mi nombre es Marieris Mosquera Batista, bailarina. En este momento hago parte de la Corporación Sankofa, muy agradecida con ese espacio, porque como lo dice Indy, es un espacio de mucha reflexión que nos lleva a reflexionar, que no bailamos solamente por bailar o para que nos vean bailar, bailamos como para sembrar precedentes de otra índole y de reflexiones, porque en este momento, como lo dice la compañera Indy, las mujeres hemos sido vulneradas, hemos sido maltratadas, violentadas. Entonces Sankofa es ese espacio donde yo puedo hablar desde otro punto, desde el movimiento, puedo alzar mi voz. Bueno, realmente empecé a bailar desde muy pequeña, pero como en las fiestas, en mi casa, mi familia, siempre como que la bailarina, siempre que ponían la música, yo era la primera que empezaba, y siempre que baile, Pinina, que baile Pinina. Yo, bueno, un tío fue como que el que me dijo, no, tienes que hacerlo, si te gusta, hazlo, porque siempre que íbamos a las fiestas, él era mi parejo y no nos quedábamos sentados y todo el mundo nos hacía ronda y éramos felices, yo era feliz bailando con él. Marieris, dime. Cuéntanos eso, ¿dónde era cuando estabas bueno, bailando? Sí, yo soy de Urabá, de un corregimiento de Turbo que se llama Currulao. Entonces, mi familia toda por parte de mamá vive en ese corregimiento, y mi familia por parte de papá son de Turbo. Entonces, yo me crié realmente con mi familia por parte de mamá. Entonces, ese tío, como venía contando, ese tío siempre me llevaba a todas las fiestas. Entonces, él empezaba a bailar y nos hacían ronda, y a mí me fue alegrando mucho eso de que siempre que yo salía a bailar, todo el mundo era como que, ay, cómo baila de bien. Entonces, ese mismo tío una vez me metió a un concurso de baile donde el premio era una canasta gaseosa. Nunca voy a olvidar ese día, porque él me dijo, tienes que bailar y vas a ganar. Yo ese día, desde la mañana hasta en la tarde, bailé y bailé. Yo no me acordaba que tenía que comer, yo no me acordaba de nada. Simplemente yo decía, yo me voy a ganar este concurso y voy a bailar hasta que ya no pueda más. Y sí, y me gané ese concurso de baile, esa canasta gaseosa, y él fue feliz conmigo porque lo logré. Entonces desde ahí dije, pues sí, esto es lo que yo quiero hacer. Él bailaba en el grupo de danza pues del pueblo, pero yo como estaba tan pequeña, yo no podía todavía entrar a ese grupo. Y mi mamá sí, ella me dejaba ir a las fiestas, ella siempre ahí, pero me decía, bueno, de eso no vas a vivir. Y yo le decía, no voy a vivir, pero yo era con esa idea de que yo quiero seguir bailando. Hasta que cumplí como 15 años, que en el colegio donde estudiaba organizaron un grupo de danza, y yo entré a ese grupo de danza y yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, realmente es lo que yo quiero hacer. Entonces, como a los 16, 17 años que salgo de estudiar, salgo del colegio, seguía en ese grupo. Entonces en Urabá, en ese tiempo, se hacían encuentros de danza en Punta Univán, que es una empresa de banano, porque bueno, como ya sabemos, Urabá realmente la entrada principal es el trabajo en las bananeras. Mi mamá es una trabajadora en una bananera. Entonces, Funda Univán hacía ese encuentro de danza para todos los corregimientos y todos los municipios de Urabá y aledaños en esa sede. Entonces, el grupo en el que yo bailaba fue a ese encuentro. Y había un señor que se llama Wilson Ruiz,
que era de acá de Medellín. Entonces él tenía un grupo en uno de esos municipios y llegó con la idea de que él iba a escoger de cada grupo que fueran a ese encuentro un bailarín y una bailarina para ser parte del Ballet Folclórico de Urabá. Yo era feliz, yo simplemente escuchaba que, güey, que eso va a ser el grupo, este va a ser el grupo que va a representar a Urabá en el exterior y en todas partes. Yo apenas escuché eso y dije, no, yo tengo que estar en ese grupo. Entonces, realmente hice todo lo posible, entré feliz. Cuando me dijeron, pasaste la audición, yo fui feliz y entonces empecé ahí, sí, empezar como que a darle más poder a eso que quería, que era bailar. Cuando yo le digo a mi mamá, quiero estudiar danza, porque es lo que me gusta, ella inmediatamente como que, ¿cómo? Porque ellos me apoyaban porque pensaban que era algo que era un hobby. Ellos no decían, no, pues que la hija mía simplemente ella quiere bailar, pero ya como toda madre y como todo padre de familia quiere que su hijo sea un profesional, pero no ven el arte como algo profesional. Entonces ella me decía, ¿y tú vas a vivir de eso? Y yo sí. Yo con mucho miedo, pero yo le respondí que sí, que yo sí podía vivir del baile y de la danza. Entonces me dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres, bueno. Pero no estaba muy emocionada ni estaba muy segura de la noticia que yo le estaba dando y del permiso para hacerlo, porque todavía yo era menor de edad. Entonces, cuando yo le digo eso, me voy a Medellín, porque cuando llegamos aquí, la primera ciudad con la que viajamos con ese ballet folclórico Urabá fue acá a Medellín. Entonces yo llego a esta ciudad, veo los teatros, la gente, y yo no, yo quiero estar allá, yo quiero estudiar danza. Porque salí del colegio y empezaba a estudiar como cosas raras, o empezaba a estudiar muchas cosas y ninguna me terminaba de llenar. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Que esto no me gusta, esto no es para mí. Cuando escucho hablar de la Escuela Popular de Arte, EPA, en ese tiempo yo dije, yo tengo que entrar allá. Y era como en ese tiempo la mejor escuela de arte de acá de la ciudad. Entonces yo dije, no, yo tengo que estudiar allá porque realmente eso es lo que yo quiero. Cuando yo presento la audición, que paso los exámenes, que llego a mi mamá y le digo, ma, pasé, ella decía, ¿es en serio que vas a estudiar danza? Y yo, ma, sí, que eso se estudia. Entonces, que yo le llegué a ella diciéndole voy a estudiar danza, para ella eso fue como que una mujer, madre de familia de 5 hijos, que quiere que todos sus hijos sean profesionales, y una le sale, y la mayor le salga con que quiere estudiar danza, para ella pues eso era un balde de agua fría. Entonces, cuando me embarcó para esta ciudad, ella llorábamos porque ella decía, no, mi hija, se va a ir mi hija para otra ciudad sola, porque realmente venía sola y la situación económica no era la mejor. Entonces yo dije, no, nada, lo voy a hacer. Entonces llegar a esta ciudad, empezar a estudiar en esa escuela, que era una escuela maravillosa, donde se formaba, donde se daba música, danza, teatro y artes plásticas, yo me sentí en mi lugar, como en ese lugar. Pero también empecé a conocer otras cosas sobre los cuerpos, sobre la raza, sobre la piel, sobre los colores, porque en Urabá somos pluriculturales. Entonces en Urabá había el chilapo, el mestizo, el indio, el negro, y nadie te señalaba por eso, por lo que eras. Todos, incluso yo me crié en el barrio donde yo me crié, en la cuadra, estábamos todos, los indios, los mestizos, los chilapos y los afro, y todos convivíamos allí. Entonces nadie señalaba a nadie por el color de piel. Cuando yo llego a esta ciudad, que empiezo a sentir ese rechazo por mi color de piel, yo al principio, yo no lo identificaba como tal. Yo decía, pues normal, pero yo no lo identificaba porque yo no estaba acostumbrada a ello. Entonces, cuando ya yo empiezo a interiorizarlo y a decir, wow, en los trabajos, cuando iba a las audiciones de los trabajos que iba, pongamos un ejemplo, estaba Marieris la negra, estaba la mona, estaba la pelirroja, estaba la pelinegra, y Marieris podía hacerlo mejor que ellas tres, y Marieris no quedaba. Yo decía, ¿qué pasa aquí? Todavía Marieris, inocente de todo. Cuando empiezo a ver que eso se volvió constante y compañeros que iban conmigo, compañeros mestizos que iban conmigo, después me decían, Marieris, no pasaste porque eras negra. Y yo, ¿qué pasa? Y yo, ¿cómo así? ¿Es en serio esto?
Entonces, ahí fue que empecé a decir, wow, sí. Entonces, por mucho tiempo también yo dije, bueno, igual cuando en ese tiempo yo bailaba en un grupo que se llama Cofura, que es el grupo que me dio como que el camino y la entrada a Sankofa, porque gracias a este grupo yo llegué a la compañía, porque bailábamos y nosotros éramos felices, sí, con el taparrabo, moviendo la cola, no sé qué, y nosotros éramos felices, que nos aplaudieran, que la gente, wow, como lo hiciste de buena, no sé qué. Pero no sabíamos que detrás de eso, de esos imaginarios, habían otros apelativos hacia eso que hacíamos nosotros. Que O sea, tú estás hablando ahí en Cofura. Cofura. En Cofura, Sí. eso, cuando hacían las danzas, por ejemplo, tradicionales, o cuando usaban como vestuario que tenía, que tenía alguna seña o una construcción pues, de significado que conectaba con lo afro. Exacto, porque por ejemplo, nosotros bailábamos puras danzas tradicionales de la costa del Pacífico y del Atlántico, pero nosotros al ver que el ballet de Antioquia mostraba esos cuerpos bailando el mapalé en taparrabo, entonces los directores dijeron, no, vamos a hacer estos vestuarios. Nuestros vestuarios tradicionales de mapalé no son taparrabo. Pero entonces que el espectáculo y el show, los directores de Cofura decían, bueno, vamos a hacer este taparrabo porque nos vemos bellos, tenemos buenos cuerpos, hay que mostrar los cuerpos. Entonces realmente yo decía, bueno, está bien, bailemos, tenemos cuerpo, mostremos los cuerpos. Pero en ese tiempo yo en ningún momento pensaba, no, es que me están viendo, lo están viendo como arte, lo están viendo como espectáculo. Unos lo pueden ver como arte, muy artístico, pero realmente como somos mujeres, se dice que las mujeres negras tienen los cuerpazos, entonces cuando eran espectáculos, por ejemplo, en fiestas sociales, era otra cosa lo que llegaba a mí. Yo como que, bueno, entonces yo vengo aquí, les muevo el rabo a ellos y ellos son felices ahí. Entonces yo empecé como que a notar como esa diferencia entre el espectáculo y lo que es la danza tradicional en sí y lo que realmente estamos haciendo. Y la espectacularización del cuerpo afro que estaba siendo exotizado ahí. Exactamente, yo empecé a notar que sí, que nos estaban exotizando, que no era que estaban viendo un espectáculo folclórico tradicional, no. Ellos estaban viendo un cuerpo negro ahí moviéndose sensualmente y para ellos eso era lo bueno. Entonces, cuando entro a la corporación, que fue en una audición que se hizo en el 2010 para la Ciudad de los Otros, esta obra en sí fue la que empezó como que a rayar en mí, como que sí, esto está pasando y esto pasa con nosotros los afro, con las mujeres, con los hombres afro en esta ciudad y en todo el mundo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo en mi corporación? Porque la corporación la llevo en el alma, la quiero, la amo. Pero entonces ahí empecé a decir yo he vivido todo este tiempo bailando y como llevando a esos imaginarios un espectáculo exótico y me siguen señalando así. Entonces desde ahí empiezo a pensar de otra manera y a decir no, esta no soy yo, esto no es para mí. Bueno, entonces yo termino en la EPA y entro a la Universidad de Antioquia a hacer la licenciatura, que ya, bueno, ya espero graduarme pronto. Cuando yo entro a la Universidad de Antioquia, que ya sabía ese significado de esa señalización, de esa exotización y de ese señalamiento, de esa discriminación sutil, cuando llego a las aulas a hacer ballet, a hacer danza contemporánea, el ballet realmente yo nunca había hecho ballet. Mi cuerpo ya estaba formado, ya no había nada que hacer, como lo que me dijo un profe en ese tiempo. Cuando no, eso por favor, no. Peleemos. Siempre hay mucho que hacer con nuestros cuerpos, así que nunca podemos pensar que no hay nada que hacer. Exactamente. Entonces, cuando ese profe me dice en la clase de ballet, cuando yo entro en el primer semestre y él me ve de arriba abajo literal y me dice, no, Marielis, aquí ya no hay nada que hacer. Como que tu cuerpo no es para ballet. A lo que yo le digo, porque yo venía
como curtida, por decirlo así, perdón la expresión, curtida de que la gente te estuviera señalando por negra. Entonces yo le dije, profe, es que yo no vengo acá a salir como bailarina de ballet. Yo entré a la carrera para formarme, sí, pero la técnica que yo manejo es danza, es afrocontemporánea. Entonces, de las herramientas que el ballet me pueda dar a mí, que me pueda aportar, como le decía Indy, la alineación, la postura, todo eso es lo que yo quiero aprender para mi técnica, para fortalecer aún más mi técnica, pero no es que yo vengo aquí a salir como una profesional en ballet, porque ni lo pretendo, y sé que en estos momentos mi cuerpo no, posiblemente sí puede dar, porque el cuerpo da hasta donde tú quieras. Los cuerpos pueden hacer lo que uno quiera, con disciplina, con entrenamiento, se puede lograr, pero no es mi objetivo. Entonces, ese día yo me vine a la casa con rabia, como con esa rabia de seguir en lo mismo, porque aunque algunos digan, pero ustedes siempre están diciendo lo mismo, no es eso. Es que realmente existe un racismo en Colombia y en muchas partes. Simplemente nosotros lo que hacemos es que contrarrestamos eso que están diciendo y lo tenemos que enfrentar, diariamente lo tenemos que enfrentar. Entonces, cuando sí sigo en la corporación y sigo en la licenciatura, y sigo en la licenciatura, entonces sigo aprendiendo ya esos comentarios que me dicen, ya yo sé cómo contrarrestarlo, ya no me quedo callada, ya no soy como que sí soy la negra, sí, no. Perdón, continúa. Y como lo decía Indira ahorita, soy mujer y soy negra. Entonces, eso es más fuerte aún, porque tienes que trabajar el doble. Entonces, en eso estamos, en ese proceso de aprendizaje también, pero también de reflexiones sobre nuestras danzas y sobre lo que hacemos. Uh-huh. Sí, esa reflexión de esa doble discriminación como mujer y como mujer negra es bien interesante, y creo que ustedes la abordan en las obras en las que han participado, en las obras que crean. Creo que presentas unos temas muy interesantes para desarrollar, como que me parece que resuena con lo que nos decía Indira ahorita, y es como a veces ver ciertas técnicas dancísticas también como procesos de exclusión, porque para las dos el ballet funciona como un proceso de exclusión y de señalamiento. Eso es interesante, como el reflejo, digamos, de las dinámicas sociales de la ciudad. Y también la exploración de esta técnica afrocontemporánea como una forma de empoderamiento también desde la danza. Entonces, voy a compartir ahora un clip precisamente de la obra que nos estaba hablando Marieris, de La ciudad de los otros. Es corto, para que podamos luego con nuestras invitadas conversar. ¿Perdón? Dani, ¿dijiste algo? Bueno, voy a compartir el clip para que ahorita entonces podamos conversar sobre el lugar de esta obra, digamos, en su trayectoria artística.
creo que la obra La ciudad de los otros es una de las obras más importantes, digamos, de la danza contemporánea en Colombia, y creo que ha marcado un hito importante en la forma de pensar la danza en nuestro país, con un análisis crítico, con una postura crítica, pero también creo que para ustedes tres, a nivel personal, individual, más bien como artistas, fue muy potente, ¿no? En ese proceso precisamente de encontrar un lenguaje de expresión, de pensar los temas que de verdad las toca. Cuéntenos un poquito, la que quiera compartir, qué significa la ciudad de los otros para ustedes. Pues bueno, La ciudad de los otros es una obra que se creó en el año 2010. Nosotros llegábamos de estar en Burkina Faso, África. Allá estuvimos formándonos por 3 meses con la maestra Irene Tazambedo en su escuela, EDIT. Entonces llegamos a Colombia a crear esta obra, nos invitaron y a la par estábamos haciendo otra que se llama Corta Eternidad. Entonces eran 2 obras al mismo tiempo. La ciudad de los otros es una obra que se mantiene, que prevalece en el tiempo, que cada vez es mucho más fuerte, cada vez es mejor. Han pasado por aquí muchísimos artistas, son 20 artistas en escena contando su historia, porque de eso se trataba la obra. Entonces, como nosotros como afrodescendientes llegamos a una ciudad que no es la nuestra y nos encontramos con una barrera bastante fuerte, ¿cierto? Solo por nuestro color de piel, porque es que nuestro color de piel habla primero con nuestro ser y saber en esos territorios. O sea, no es posible vernos de otra manera, ¿cierto? Sino que es por la piel. Son negros, solo sirven para los trabajos fuertes, para la cocina, ¿cierto? Para estar internas y esto. Entonces, Indira, quería interrumpirte ahí. Eso es una de las cosas que me parece muy interesante de la ciudad de los otros, y es que Medellín tiene, pues es una ciudad muy racista, todos lo sabemos, pero además tiene esta idea que la gente de piel negra no es propia de Medellín, cuando sabemos que, cuéntanos tú un poquito, pero entonces eso me parece muy importante, que es como decir, sí, en Medellín hay gente negra y nosotros pertenecemos a Medellín. exacto, en Medellín, claro, en Medellín hay personas que son afrodescendientes, que viven aquí, nacieron aquí, ¿sí? Viven aquí y que también sufren esos microracismos, pero que es muy difícil también darse cuenta. Entonces yo como que no juzgo por ese lado, pero sí siento que hay que crear estrategias que nos ayuden como que a que estas personas sean conscientes y visibilicen esos microracismos. ¿Sí? Entonces, bueno, la ciudad de los otros trata de eso, como de esas personas afrodescendientes que viven o llegan de otros departamentos a la ciudad de Medellín, ¿sí? Que, por ejemplo, que vienen a estudiar, que vienen a buscar un mejor empleo, ¿cierto? Y se consiguen es con una ciudad completamente racista, clasista, excluyente, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho esta obra, me parece demasiado potente y tiene un contenido político bastante fuerte, y que el maestro Rafael logra como poner a cada artista en un lugar y es de una manera digna, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy interpretando en la ciudad de los otros, mejor dicho, todos salimos como con una fuerza, porque son nuestras historias, son nuestras vivencias y llegamos al escenario a estallarlo. ¿Por qué? Por eso, porque es algo que lo llevamos dentro y que no converge con nosotros. O sea, no sentimos que la vida tenga que ser así, que la sociedad tenga que ser así, que sea tan racista, ¿sí? Entonces, Perdón, te vuelvo a interrumpir porque es que dices frases muy interesantes, entonces para que profundicemos aquí. Cuando nos dices que estamos hablando de lo propio, ¿nos podrías contar un poco del proceso de creación en la manera en que se integra precisamente la experiencia personal en la exploración coreográfica? Pues, profe Ana, mira que cuando digo que es lo propio es porque son las vivencias, todo lo que nosotros sufrimos en esta ciudad.
¿sí? Todo lo que vivimos en esta ciudad. Y cada uno tiene una vivencia propia que la pone en el escenario, ¿sí? Que la pone ahí para que nosotros la conozcamos, para que todos los conozcamos, porque todos hablamos de esto, ¿sí? Armamos un círculo donde contamos la historia, ¿sí? Y el maestro Rafael, que es un mago, pues la lleva al escenario también de una manera profunda, ¿cierto? Y a partir de lo que nosotros contamos, entonces se crean movimientos también que siento que son movimientos que van en contra de esa homogeneización y también como de eso que piensan que somos los afrodescendientes, ¿sí? Va en contra de todo esto. Entonces, ¿cómo son los movimientos de la ciudad de los otros? Son muy fuertes, son cortantes, son explosivos, y que hablan de eso que vivimos nosotros en la ciudad. Entonces, estas historias son las que enriquecen esta puesta en escena, ¿sí? Y que el maestro de alguna manera le da como, no sé, como esa magia también, ¿sí? Para que todo vaya en la línea. Y nada, pues nosotros cuando nos paramos en el escenario es a estallar, porque es desde ahí, desde donde nos expresamos, desde donde podemos de alguna manera alzar nuestras voces. Sí, es allí donde nos van a escuchar, sabemos que nos están escuchando y sabemos que la gente capta eso que estamos diciendo, porque casi siempre después de las presentaciones se hace un conversatorio, ¿sí? Y es bastante importante también escuchar eso que las personas como que retienen, eso que estamos transmitiendo, eso que entienden de la obra, ¿sí? Y que sí, que nos damos cuenta que la entienden muy bien y que se llevan también unas reflexiones bastante importantes de lo que está sucediendo en la sociedad, ¿sí? Y que cómo generamos también estrategias para que haya un cambio, para revertir toda esta situación que tanto nos duele, ¿sí? Y que no nos deja como seguir adelante, porque es que entonces vienen nuevas generaciones y queremos un cambio, ¿sí? Para ellos. Y por eso también son importantes nuestros procesos con niñas, niños, jóvenes y adolescentes en la ciudad y en los territorios, ¿sí? Sí, llegar con una técnica de danza, pero también, o sea, ¿qué nos pueden ofrecer ellos a nosotros? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a contar? Porque tienen mucho que contar. Y cómo hacerles caer en cuenta de esta situación que se vive, ¿cierto? Esos microrracismos y esta mentes tan colonizadas que tenemos, sí, porque todavía aún tiene uno como ese peso colonial, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos desde nuestros procesos de formación y nuestros procesos artísticos para revertir toda esta situación? Entonces, es así también como se lleva a la puesta en escena, en crear como las reflexiones, pero también llevarlas al cuerpo Y y formar fragmentos que luego van a ser evaluados por el maestro, ¿no? Y esa estrategia de partir desde las historias y las experiencias personales creo que es muy potente también porque entonces llevarlo a la escena también implica un envolvimiento personal importante. Me pregunto, por ejemplo, la experiencia de Daniela y Marieris al respecto, sobre su experiencia personal. ¿Qué opinan? Sí. Yo, por ejemplo, llegué a esta obra, La ciudad de los otros, como lo conté ahora, ya pues después de que ya estaba montada, ya llevaban varios años presentándola. Yo primero pues como con el trabajo con Wangari, y de ahí fue que me invitaron a esta obra. Esta obra para mí pues representa grandes aprendizajes, ¿cierto? Porque independientemente de que ya pues ya como que el proceso creativo del principio, aunque eso es constante, porque durante los años las obras siguen recreándose, ¿cierto? Pero hablando como de ese primer momento que yo no estuve, cuando ya llegué, que ya la obra llevaba varios años, para mí trajo aprendizajes muy importantes, porque la obra nos invita a preguntarnos sobre esa hostilidad que hay en la ciudad de Medellín, ¿cierto? En particular,
Y yo también, como con todos los otros procesos, que no solo son artísticos, sino que también son personales, a través de un proceso de autorreconocimiento o de reflexiones que veníamos haciendo en Wangari, o también como yo con mi vida, con mi historia, con mi cuerpo, con mi propio lugar de enunciación. Entonces, preguntarme por esa hostilidad de la ciudad también generó muchas reflexiones que dialogaban con algunas otras preguntas que yo tal vez tenía en mi ser, que no eran conscientes, pero que de una u otra manera han estado como que han hecho parte de mi vida, ciertas reflexiones o ciertas incomodidades, y el hecho también de compartir con los otros compañeros, como la maestra Indira dice, como todas las historias y todas las perspectivas y las diferentes cosas, pues es un gran enriquecimiento, pues enriquece mucho para nosotros como artistas, pero también como personas. Y bueno, pues yo nací en la ciudad de Medellín y toda mi vida he vivido en Medellín. Entonces también, por ejemplo, mi experiencia es muy diferente a, por ejemplo, la de mis compañeras Indira o Marieris, que ellas llegaron desde otros territorios acá. Yo nací aquí, entonces también cómo dialogo con eso, cómo aprendo de mis compañeros, cómo también reflexiono sobre mi propia historia y, como lo dije ahorita, sobre mi propio lugar de enunciación. Eso que dices me parece muy importante, lo de construir el lugar de enunciación, porque ahorita nos dijiste que a través de este análisis del trabajo con Wangari y con la ciudad de los otros, reconoces a Medellín como una ciudad muy agresiva para, pues que quizá en muchos que vivimos desde siempre en Medellín a veces lo naturalizamos y no nos damos cuenta realmente. Estas cosas las tomamos como que así son, pero entonces empezar a verlas con otros ojos de pronto te permitió este proceso. Sí, aunque yo sí, esa hostilidad yo sí la he sentido desde siempre, o sea, pero inconscientemente, como una hostilidad que se manifiesta de pronto en incomodidades o en desidentificaciones, pues como que yo no me siento identificada acá, o por ejemplo en el colegio no me sentía identificada con mis compañeras o con algunas cosas que dijeran, o cosas así, como que esa hostilidad pues está, o ya es en estos procesos de creación y en este compartir con mis compañeros y con todos estos procesos creativos y también las reflexiones y bueno, todo lo que pasa en la vida, es que ya entonces uno lo aterriza y ahí sí entonces se genera pues como ya más contundentemente esta reflexión. Excelente, gracias Dani. Cuenta. Naturaliza. También yo pienso, listo, se naturalizan ciertas cosas para ustedes, o sea, las personas no negras, naturalizan ciertas cosas, pero también es como que hay un odio o un irrespeto a lo que es la persona afrodescendiente, ¿cierto? Pero como también quieren enriquecerse de eso que tiene nuestra comunidad afro, ¿cierto? Y cómo entonces atropellan esto, ¿sí? Porque entonces ya quieren, no sé, apoderarse de todo lo nuestro, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, nos odian, pero se peinan como nosotros, ¿cierto? Ya quieren hacerse trenzas, ya quieren, mejor dicho, nos odian, pero quieren la música de... Sí, nos odian, pero también quieren, no sé, llegar a los espacios donde estamos nosotros, ¿sí? Y me parece muy triste, muy tenaz, porque de todas maneras hay usted tiene un privilegio que nosotros no, ¿cierto? Entonces hay personas que creen que por trabajar con las comunidades afro, entonces tienen derecho a muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando salen las convocatorias, no, es que es para afrodescendientes y yo trabajo con personas afrodescendientes. Sí, tú trabajas con personas afrodescendientes, pero tú tienes un privilegio sobre esas personas y hay personas, lideresas, líderes que están trabajando muy fuerte en los territorios, que están viviendo estas atrocidades en los territorios, que necesitan estos proyectos que salen del Ministerio de la Alcaldía, de todos lados, ¿cierto? Son estas personas que están en los territorios que en realidad necesitan irse a formar, irse a compartir todas estas vivencias de sus territorios, los procesos que llevan a cabo que son tan importantes, ¿cierto? Entonces, yo creo que también es para reflexionar sobre ese tema. Eso que dices, Indira, es muy poderoso porque vemos pues, sobre todo en los medios de comunicación y en la cultura popular exactamente lo que tú estás diciendo. Y es, queremos la cultura expresiva de la gente afrocolombiana o de la gente afrodescendiente en general,
pero no queremos a las personas, ¿cierto? Es como apropiarse de ciertos rasgos, de ciertas prácticas, de ciertas expresiones estéticas, pero los cuerpos no, ¿cierto? La gente que está ahí, no, ¿cierto? Entonces es bien interesante ese llamado que haces ahí a mirar esa disyuntiva, ¿cómo es que se llama eso? Esa paradoja tan dolorosa, digamos, en esta cultura. ¿Ibas a decir algo, Dani? Sí, que también continuando como esa invitación con que hace la maestra Indira, es también tener como una mirada crítica para detectar cuándo es una pseudoinclusión, ¿cierto? Porque sucede mucho, por ejemplo, desde la publicidad o desde el entretenimiento, como que, ay, bueno, entonces pongamos a esta persona acá para darle la cuota de inclusión, pero no es verdaderamente porque se valore el valor de las personas, y también la diversidad de las comunidades afro y de las personas afro. Entonces es como tener esa mirada, no es como que, bueno, entonces como ya hay alguien ahí, entonces somos súper incluyentes, no, porque como le decía la máster también, hay una mirada sesgada donde no, entonces estos porque bailan muy bueno, pero es que hay científicos, hay un montón de cosas de diferentes ramas y gente súper tesa, súper inteligente en muchas ramas, entonces no, la inclusión es solo para la gente, los deportistas, entonces ahí sí muy buenos, pero es también como mirar la diversidad también de los cuerpos afro, que es completamente diverso también. Y ahí entra a jugar el asunto de los estereotipos, ¿cierto? Que creo que la ciudad de los otros hace una enunciación muy poderosa luchando contra los estereotipos, incluso desde el vestuario y desde la escenografía, ¿cierto? Y de las configuraciones coreográficas que hace. Todo el tiempo nos está mostrando cuerpos urbanos, cuerpos que trabajan en muchas cosas, o sea, está luchando contra esa forma de estereotipar la gente afrocolombiana, ¿no? Marieris, contanos un poquito de tu experiencia, porfa, en la ciudad de los otros. Bueno, como lo decía ahorita, cuando hice la audición, que quedé en esa audición, yo fui feliz porque iba a estar en Sankofa, una compañía muy reconocida, pero también fue ese camino que me ha tenido y me llevó a reflexionar sobre lo que bailo y cómo lo bailo y con qué lo bailo y por qué lo bailo. Porque también hay que encontrar como esos significados a lo que hacemos. La gente dice, no, como bailas de bien, como te mueves de bien, pero no se sientan a pensar que es que que este movimiento significa algo, que este movimiento tiene sus historias, es que no movemos el tronco así porque lo queremos mover así, no, cada movimiento tiene su historia, cada paso. Entonces, al entrar a la corporación y hacer esta obra, para mí fue muy diciente, porque realmente contábamos nuestras experiencias de vida en esta ciudad y en varias ciudades, como también Bogotá, nosotros porque vivimos aquí en Medellín y somos de muchas partes del país. Yo vengo de Urabá, bueno, nosotros vienen de Quibdó, bueno, hay de todas partes, pero que al igual todos vivimos lo mismo, de alguna manera significativa, muy diminutiva, pero estamos viviendo ese racismo y ese señalamiento de los cuerpos y de cómo nos ven y de cómo nos ponen como figurines a veces nos tienen como figurines, nos ponen como figurines, pero que solamente están viendo el exterior y no están viendo y no ven qué es lo que traemos a decir. Entonces, esta obra en sí nos enseña y nos muestra de lo que estamos hechos y lo que queremos contar. Para mí esta obra es demasiado diciente y es muy fuerte porque estamos alzando las voces muy potentes. No es porque, es que lo estamos haciendo porque, si queremos que nos vean hacer esto porque estamos manifestándonos o estamos protestando. No, realmente estamos diciendo lo que estamos viviendo día a día y lo que pasa con nosotros todo el tiempo. Entonces, para mí la experiencia allí fue ese camino que me empezó a abrir esa mente hacia otros pensamientos y hacia otras reflexiones sobre lo que pasa con los cuerpos. Y en este caso lo que tú dices, o sea, por un lado está el impacto que tiene y la forma, digamos, de develar ciertas cosas al público,
pero por el otro lado tiene esta potencia en los intérpretes y en las intérpretes también, digamos, de transformación de la experiencia, digamos que tú ahorita nos habías contado de tu experiencia llegando a Medellín y encontrando estas situaciones tan difíciles de exclusión y de racismo. Entonces, ¿de qué manera, digamos, quizá participar, o eso es un invento mío, tú me dices si es verdad o no, pero a partir de oír tu historia, ¿de qué manera participar y bailar en la ciudad de los otros te permite procesar el daño y la afectación que tienen estos procesos tan duros que viviste al llegar a Medellín? Si tiene alguna, si ayuda para algo, pues si no, no, no hay problema. Yo pienso que sí, porque es la manera de levantar mi voz, como lo dije ahorita, desde el movimiento y desde otra parte, porque sí, bailo así, pero entonces, ¿qué significado tiene eso de bailar así? Porque es una obra que se ha visto internacionalmente, nacionalmente, y cada vez que la hacemos, la gente, como decía India ahorita, la gente sabe y la gente le queda algo de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces no somos figurines que estamos bailando ahí, estamos en el escenario llenando unos imaginarios por decirlo así, de placer. No, estamos emitiendo un mensaje claro sobre lo que pasa con nosotros. Entonces, de esa manera, siento que empezamos a resignificar nuestro lugar en esta sociedad por medio de estas obras que hacemos. Uh-huh. Muchas gracias, Marieris. Ahora, las tres tienen un proceso, le cuenta a las personas invitadas, tanto Daniela como Indira como Marieris, en sus trabajos de grado de arte dramático y de la licenciatura en danza, tienen un proceso de investigación y de reflexión sobre su labor como bailarinas, como coreógrafas, y también su lugar en el mundo, ¿cierto? Su lugar de enunciación, como decía ahorita Daniela, como mujeres afrocolombianas. Entonces esa reflexión, esa pregunta por la mujer es bien importante en este contexto, porque yo creo que es uno de los campos donde más se necesita en Colombia visibilizar este tipo de pensamientos y de reflexiones. Hay una persona que tiene el micrófono prendido, Debbie, creo que eres tú. Ya, perdón. Entonces voy a compartirles un video de la compañía Wangari que se llama Trenzadas. Pero antes de compartirlo, alguna de ustedes, porque, bueno, continúo lo que estaba diciendo, porque creo que la obra de Trenzadas fue una obra precisamente para pensar la mujer afrocolombiana en la escena. Y como las tres tienen este proceso de reflexión, no solamente sobre la obra, sino sobre el lugar de la mujer afrocolombiana en la escena, me gustaría que viéramos un pequeño clip de esta obra. La maestra Indira, que fue la coreógrafa, ¿cierto? Nos cuenta un poquito de los antecedentes de la obra antes de verla, o mejor después. ¿Qué opinas? ¿Nos cuentas ya o después de ver el clip? ¿Aló? Indy, ¿nos cuentas ya sobre la obra o más bien nos cuentas después de ver el clip? Ay, se me está cayendo. No te escuché bien, Ana. Bueno, entonces veamos el clip y ahorita nos hablas. ¿Listo?
Muy bien. Volvimos. Ay, perdón. No, sí, tengo el micrófono prendido, ¿cierto? Volvimos entonces a nuestra charla. Indy, ya lograste conectarte otra vez, ¿cierto? Estás en silencio. Listo, ahora sí. Cuéntanos un poco de dónde surge la idea de trenzadas. A esta idea, una idea loca. No, pues mira, resulta que, como siempre, estaban surgiendo muchos atropellos contra las mujeres, sobre todo en el Pacífico colombiano. En este caso eran en Quibdó. Estaban pasando cosas atroces con las mujeres, y ellas no eran escuchadas como por la policía y por las personas encargadas de estas violencias. Y ellas comenzaron como a actuar por ellas mismas, y lo que hacían era quemar a sus esposos, ¿sí? Entonces esto desató pues una ola de violencia y esto. Se hicieron como ¿qué? Muchas, ¿qué es? Se me olvidó lo que iba a decir. Denuncias. Sí, pues sí, pero también muchas marchas a nivel nacional y esto. Entonces, mi papá, no vas a ir a esas marchas, que no sé qué, y yo, no, yo no voy, ¿qué? Por ahí fui saliendo, y cuando al otro día salí en todos los periódicos, Dios mío, salimos todos los de Wangari, pero era algo que yo necesitaba hacer, ¿cierto? Algo que me estaba doliendo muchísimo en el alma, que si antes, bueno, uno lo veía y como que, bueno, esas cosas pasan, no, esta vez era con mucha más fuerza. Y esto me motivó como a crear también esta obra, Trenzadas, una lucha sin mucha, que es una obra que con mirada crítica se pregunta por la equidad de género y la violencia como factor resultante de imposiciones machistas, y cómo se desarrolla estas opresiones sistemáticas, no solo en las mujeres, sino también, o sea, nos dimos cuenta que también eran los hombres, ¿sí? Y las diferentes expresiones agravantes en que este sistema interactúa con la población afro, ¿sí? Entonces, para mí era fundamental hacer esto. Yo lo llevo entonces a Wangari, lo hablo con los chicos y les dije, me interesa crear desde esta temática, y todos, pues, claro, de una. Además, todos estuvimos en la marcha. Todos estábamos con una indignación profunda por todo lo que estaba pasando. Entonces, desde ahí empieza la creación con la obra Trenzadas, que además comienza como con el desarrollo de temas que son afines con esto. Se llevan textos, infinidades de imágenes que nos remiten como a la Daniela, mientras Indira se descongela, como tú estuviste en el proceso creativo, ¿nos sigues contando un poquito del proceso? Sí, sí, claro. Bueno, entonces ya después como de esta iniciativa que tomamos la decisión de comenzar a hacer la creación, bueno, nos comenzamos a preguntar como por todas estas violencias de género, y justamente llegamos a esta reflexión que la máster estaba mencionando, y es que, bueno, si bien la violencia de género actúa en relación al género, también tiene unas diferenciaciones en relación a otras cosas. En este caso nosotros lo estamos abordando mucho desde la mirada del hombre y de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, en esas reflexiones, el proceso creativo fue sí, a través de lecturas, a través de imágenes, a través de palabras y también a través de anécdotas. Entonces, cada uno de nosotros, pues nos contábamos historias, o por ejemplo, preguntándonos también mucho por las cosas que nos decían desde pequeño, como también la educación, como a uno también desde la misma casa, desde el mismo sistema educativo te generan esas violencias
Entonces en el proceso creativo fue más que todo partiendo de este tipo de cosas. Y ya de a poco, a partir de eso es que se iban generando las exploraciones desde el cuerpo y ya, bueno, la máster con su, pues como con la mirada que tiene, ya nos fue encaminando hacia la obra, es el resultado de la obra. Ahorita que Indira estaba hablando, decía una cosa interesante y es que en el proceso de reflexión y de construcción de la obra se dan cuenta que estas estructuras patriarcales afectan de diferente manera a las personas afro por un lado y por el otro que también afectan mucho a los hombres afro y que a veces no es tan visible, no son tan visibles esas violencias en los hombres, sobre todo en los hombres afrodescendientes, no son tan visibles. Entonces me parece muy interesante porque aunque era una obra que empieza preguntándose por el lugar de la mujer, también abre el espacio para preguntarse también el lugar de los hombres en estos procesos, digamos, de violencia de género, ¿no? Sí, y también como, entonces, bueno, con nuestros compañeros, muchas de esas reflexiones, porque ellos también nos contaban cómo se sentían, con las frases, por ejemplo, que nos compartíamos, eran en relación a que los hombres no lloran, o también cosas que también es violencia en los cuerpos de ellos y también se interpone como en el bienestar y en el crecimiento pues de las personas en nombre de lo masculino, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, también en estas reflexiones, nosotros también vimos que las luchas, no, en este caso nosotros no lo estamos viendo como algo por separado, sino también que la lucha debe ser comunitaria, desde la comunidad y en búsqueda justamente de rechazar estos estereotipos que nos limitan a todas las personas. Obviamente hay muchas diferenciaciones, como nosotros ya lo hemos hablado, en relación pues como a las intersecciones que se dan en todos los cuerpos, porque de todas maneras no es lo mismo un hombre afro hetero, que cumpla como con las normas de lo hetero normativo o un hombre afro trans, pues no sé, ya nosotros hemos hablado mucho como que hay muchas intersecciones que juegan en las realidades de las personas. Entonces, por ejemplo, hablando de mi experiencia en particular, nosotros nos preguntamos, ¿cierto?, el rol de nosotras como mujeres, de la mujer afro, pero también cada uno de nosotros tiene como sus procesos de autorreconocimiento, ¿cierto? Y en mi propio proceso de autorreconocimiento, también cada cosa como cada creación que nosotros hacemos y bueno, cada experiencia que tengo en mi vida me ayuda mucho a reconocer y que me parece fundamental que todos nosotros como artistas, porque tenemos una responsabilidad social y política muy grande, reconozcamos ese lugar de enunciación, porque también desde el arte uno puede generar violencias y como divulgar a través de la proyección del arte cosas que no son. Entonces, bueno, para mí ha sido muy importante de verdad reconocer mi lugar de enunciación, autorreconocerme, y todas estas obras como Angari han jugado un papel fundamental en ello, porque si bien, por ejemplo, me han ayudado a autorreconocer mi afrodescendencia, también es necesario para mí, desde la historia de mi vida, reconocer otras cosas que me atraviesan también culturalmente, también a través de procesos de mestizaje y todo ese tipo de cosas. Entonces, en estos diálogos que nosotros tenemos, en este caso, en esta obra, hablábamos, por ejemplo, nosotras, porque igual somos muy amigas, somos como hermanas, también conversando sobre nuestras historias, a mí pasó esto, a mí pasó esto, en tantas cosas que nos encontramos, pero también hay otras en que no, y está bien porque también existen diferentes, pues también desde la diferencia es nutritivo. Entonces, por ejemplo, hablamos en algún momento, no es lo mismo para Daniela, también por estos temas del colorismo o por temas, por ejemplo, del lugar donde usted nace o de ciertas oportunidades que las personas tienen, otras tienen que para otra persona, y eso no está mal. Entonces nosotros lo que hicimos mucho en esa obra fue compartir, conversar y cada quien como desde su propia experiencia aportarle al proceso. Dani, dices una cosa muy interesante y es encontrarse en la diferencia también, ¿cierto? Porque esa es un trabajo bien difícil para pensar los lugares de enunciación. Y es precisamente esa estrategia pues de los diálogos y de compartir las experiencias vitales me parece fundamental para lograr los resultados que se tienen. Cuando estabas hablando de la responsabilidad ética y política al bailar, estaba pensando en Marieris cuando nos contaba
cuando nos contaba su experiencia cambiando el traje de Mapalé por un taparrabo, ¿cierto, Marieris? Y luego, esto es otra obra de Sankofa, en la última obra de Sankofa, Marieris vuelve a tener taparrabo. Entonces, pero eso es un taparrabo crítico, digamos. ¿Cómo cuéntanos un poco de esa experiencia de volver otra vez a todo ese trayecto que viviste en las danzas tradicionales, en Corfura, siempre lo digo mal, Cofura, y luego volverte a poner este taparrabo en la mentira, en la última obra de Sankofa? Bueno, realmente cuando el maestro Rafa me dice lo que voy a hacer y de qué trata el vestuario, inmediatamente yo como que, ay, en serio, porque ya estaba soltando ese elemento con el que había bailado mucho tiempo, porque yo no lo denigro en ninguna manera, porque yo mucho tiempo bailé con él y en espectáculos, y yo era feliz bailando con el taparrabo, hasta que empecé a reflexionar sobre lo que yo estaba haciendo. Entonces, cuando él me invita a esta obra y me dice que iba a hacer este personaje y que iba a hacer con taparrabo, Rafa, como que, ay, sí, yo lo hago, pero realmente la experiencia era como ese taparrabo no era para que me vieran como esa mujer sexualizada, erotizada. Entonces, lo que yo empiezo a construir, las pautas que él me da, y inmediatamente empiezo a construir ese solo que trabajo. Cuando yo lo hice, cuando fue el estreno de la obra, yo sentí que me despojé de mucho, porque en todo el proceso yo trabajé muchísimo, trabajé de mucho ese solo, porque realmente lo que yo quería expresar en el solo era que no estaba de acuerdo con esas miradas que se tenían sobre mí, sobre mi cuerpo y sobre las mujeres afro que utilizan el taparrabo, que no somos solamente el cuerpo y que esta prenda no nos define. Entonces, para mí fue importante hacerlo porque empecé a que me visibilizaran de otra manera, de que empezaran esos imaginarios que me exotizaban a pensar, wow, sí, es que realmente eso no es lo que lo define a ella, eso no es lo que la define a ella. El taparrabo es una prenda que sí, que se utiliza y que se utiliza en varias comunidades afro, pero tiene otro significado. Entonces, pero aquí le damos otro significado. Entonces, para mí fue una experiencia muy interesante y muy importante y muy diciente como Marieris, pues, en lo personal, porque rectifiqué que es que yo no estoy puesta para bailar lo que la gente quiere, que es que yo le baile y que yo le insinúe con mis movimientos. Entonces fue como esa oportunidad de seguir resistiéndome a esos pensamientos y seguir resignificando la postura que ahora tengo con respecto a lo que hago y a cómo bailo y a cómo lo hago y con la prenda que lo hago. Entonces, La mentira complaciente es esa obra que me permite hablar desde esa experiencia que tuve en un pasado, pero que ahora la muestro de otra manera y que no sigo esos cánones de señalamiento y de pensamientos en los que siempre nos centran a esos cuerpos que bailan el mapalé exótico, erótico con estas prendas y que se llenan de aceite y que porque tú eres negro tú lo haces mejor. Entonces, esa experiencia para mí fue muy significativa por eso, porque pude sacar y pude como exorcizarme de alguna manera de eso que estaba plasmado, que se había plasmado en mí mucho tiempo, y que no es que sea malo, pero no es la forma de cómo yo lo veo y de cómo se ve. Perfecto. Según entiendo, ya Indira volvió, ¿cierto? Sí, ya estoy por aquí. Esperen, ya quiero redondear ahí
lo que estaba diciendo, entonces sí. Espérate, yo termino una cosita con Marieris y es que simplemente para concluir esa escena que haces en La mentira complaciente es muy poderosa y es como una forma de resignificar, porque aunque estás haciendo unos movimientos muy fuertes, en ningún momento estás exotizándote, autoexotizándote, ¿sí me entiendes? Sino que es potencializar el trabajo con el taparrabo desde otra mirada. Sí, es que algo que me decía Rafa es que me decía, es que vas a mostrar una mujer fuerte, una mujer que no es que por ser negra tiene que ser exotizada, no, es una mujer fuerte que está contando su historia desde otro punto de vista, con una prenda, sí, con una prenda con la que ha sido catalogada, hemos sido catalogados en el Caribe y en todas partes porque así se baila el mapalé. No, eres una mujer fuerte que está denunciando esa forma de ser vista a la hora de ponerse un taparrabo. Entonces, desde ahí empecé yo como que a trabajarle, a darle vida a ese personaje. Y fue muy importante porque realmente con esas pautas que él me daba, yo decía, sí, es que yo no quiero esto. Entonces, cada movimiento y cada expresión que hacía era como soltando eso que me acobijaba. Entonces empecé a como a soltar lo que no quería que pensaran de mí, lo que yo no quería en mi vida y lo que no me identificaba en ese momento, que esta prenda a mí no me identifica. O sea que sí, como tú decías, exorcizaste muchas cosas en ese. Totalmente. Ahora sí, Indira, te escuchamos. Sí, voy a dejar la cámara así porque es que me está sacando mucho el internet. Ahorita la vuelvo a prender. Escuché un poco de lo que decía Dani, entonces como, bueno, redondear. Y es que en la construcción de esta obra de Trenzadas, pues se hace una investigación previa pues sobre toda esta temática, se hacen encuentros de debates y reflexiones, se sacan lo más importante y es lo que debemos poner como en la escena. Se hacen exploraciones e improvisaciones que al final arrojan esquemas bastante interesantes e importantes, unas guiadas por mí y otras donde yo doy, bueno, la pauta para que ellos construyan. Entonces es como, bueno, ese cuerpo y el movimiento, cómo es este cuerpo dialogando con su ser, el respeto que se debe tener con esto y la aceptación también de tu cuerpo. El cuerpo espacio, entonces ese espacio en el que habitamos y lo que vivimos en la sociedad también. Y el cuerpo y tiempo, ¿sí? Que es también cómo tengo estos movimientos y cómo los saco a relucir toda esta temática que estamos trabajando, pero también es como el disfrute de lo que estás haciendo, ¿sí? La música que queremos para este momento, que también fue construida por chicos que nos acompañan desde que nació Wangari, a quien les estamos muy agradecidos, Juan José Luna, Feliciano Blandón, Gret, bueno, en fin, los músicos que nos han acompañado en ese tiempo. Y cierro un poco diciendo como que, bueno, considerando que el autorreconocimiento, que ahorita se lo escucha Dani, y el respeto por la diversidad son agentes de cambio para la construcción de una sociedad más equitativa, equilibrada, tolerante, surge entonces esta necesidad de crear esta propuesta que visibilice de alguna manera los roles impuestos a hombres y mujeres afro de forma totalitaria, ¿no? Por el sistema patriarcal. Crear estrategias para revertir toda esta problemática que tanto nos hace daño. Entonces es un poco sobre Trenzadas. Gracias, Indira. Hay una escena del comienzo muy linda y es que son 3 mujeres trenzándose unas a las otras. Sí, y no sé por qué viendo esa escena me acordé de tu abuela llevándote a los bailes de pellejo. Exacto, es eso, es como esa tradición también la trasladamos al escenario, ¿cierto? Para nosotros es muy importante visibilizar y enaltecer nuestra tradición, ¿sí? Entonces es el trenzado, es la compañía, el amor, la familia extendida, ¿sí?
que también lo vivimos nosotros, que no somos hermanos de sangre, pero sí estamos formando una familia junto con Sankofa, junto con todos los semilleros, y que nos acompañamos y nos apoyamos juntos. Sí, eso creo que es una reflexión muy linda que les oí a las tres cada vez que intervenían, y era que hablaban de Sankofa y de Wangari y de todos estos procesos que tienen artísticos como una familia extendida, como un espacio seguro donde existir. Y creo que eso es una de las cosas más potentes que tiene este proceso, ¿no? Chicas, yo paso muy rico conversando con ustedes tres, aquí nos podemos quedar otras 2 horas, pero yo sé que la gente que nos está escuchando está que se habla. Entonces, me gustaría abrir el espacio para que las personas que quieran participar, los escuchamos, mientras que la gente escribe en el chat las preguntas que tenga. Voy a leer aquí un poquito lo que dice el chat, porque aquí hay una pregunta de Andrés Felipe Correa que dice: teniendo en cuenta que el primer oleaje del feminismo nació bajo la necesidad de la igualdad de género frente a la ley, cosa que ya sucedió en gran parte del mundo, pues ¿no creen que el feminismo ahora está criminalizando al hombre por el hecho de ser hombre? ¿No sería correcto en esta contemporaneidad hablar de un concepto que nos haga ver como humanos o como personas en vez de géneros? Qué pregunta tan difícil. ¿Qué opinan, chicas? Yo de alguna manera creo que esa pregunta de Andrés Felipe fue abordada un poquito, podríamos agrandarlo ahora que está aquí Indira, cuando Dani nos estaba contando cómo ustedes en la reflexión de Trenzadas no es una obra para mujeres, sí es con perspectiva desde la mujer, pero obviamente incluye la perspectiva masculina en las expresiones de la violencia patriarcal. Entonces, quizá, ¿por qué no nos cuentan un poco de eso? Yo lo que pienso, es algo personal, es que no estamos en búsqueda como de la igualdad en cuanto al poder económico. O sea, es que en realidad a la mujer se le dé un espacio significativo dentro de la sociedad, un espacio digno donde ella pueda producir, ¿sí? De que se acabe los estereotipos y la erotización y de la mujer afro sobre todo, que es desde donde yo también hablo, ¿sí? Entonces, cuando hicimos Trenzada, pues nos dimos cuenta de todo lo que estaba sucediendo y de lo que pasaba también con los hombres, y que pensamos que lo mejor es cómo acompañarnos, ¿cierto? Cómo trabajar juntos, hombres y mujeres. Me parece súper importante, pues, que en el camino nos entendamos y que vamos trabajando juntos. Y esa es la compañía también que hacen los chicos desde Wangari. Sí, porque es precisamente lo que hablábamos ahorita de encontrarse y de reflexionar desde la diferencia también, ¿cierto? Que no todos tenemos que tener la misma la misma experiencia vital para poder construir. Voy a leer otro comentario de María Teresa que dice: en mi visión personal, siento que estos microrracismos de los que hablan en la ciudad, sumado a la cultura patriarcal que hace parte del imaginario cultural de la antioqueñidad, permea todos los campos artísticos de la ciudad, incluso la danza. La pregunta es, ¿creen que esto ha venido cambiando? ¿Ha influenciado el trabajo de las compañías como Sankofa en ello? Ana, porfa, ¿me repites de nuevo? Dice, María Teresa nos dice que ella dice que estos microrracismos de los que estábamos hablando en la ciudad, sumado a la cultura patriarcal, hace que el imaginario cultural de la antioqueñidad permee todos los espacios, pues que esas dos cosas son parte del imaginario cultural de la antioqueñidad y que todo eso permea los escenarios artísticos de la región. Entonces, ¿creen que esto ha ido cambiando un poco y que trabajos como los de Wangari y de Sankofa han ayudado a eso?
Bueno, yo lo que pienso es que vivimos en una profunda intolerancia e incapacidad de reconocer al otro, ¿cierto? Por lo que es, y por lo que sabe, y por lo que aporta. Y sí siento que las cosas pueden cambiar, aunque no rápidamente, sí realizamos aportes valiosos para que esto cambie, ¿sí? Con los procesos de formación en las regiones, en las comunas de la ciudad. Entonces, yo siento que, como decía Daniela, tenemos, mejor dicho, un trabajo bastante fuerte, bastante importante con los niños y niñas que son las nuevas generaciones y hacerles entender lo que está pasando en la sociedad, cambiarles el chip que traen, porque obvio tenemos una mente bastante colonizada, entonces salir de eso también es difícil, ¿sí? Pero sí se puede lograr con los procesos de formación y es donde los profesores también no podemos llegar a estos espacios a imponer una técnica de danza y ya, ese es mi trabajo de danza, me voy. No, es algo más profundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vinculamos también a esa parte social, a esa transformación social desde lo que hacemos? Creo que no puede ser algo vacío, pues eso es lo que pienso yo. Y que no puede ser, como tú dices, la técnica por la técnica, sino una reflexión que vaya acompañada también con las experiencias y cómo se conecta con la cultura. En ese sentido, las tres trabajan técnicas tradicionales, sobre todo del Pacífico Norte y de la costa atlántica, ¿cierto? Entonces, aquí oyéndote hablar, Indira, se me abre la inquietud sobre cómo integran el trabajo de las técnicas tradicionales de una manera creativa, ¿cierto? Desde la creación, estas técnicas, ¿qué lenguajes les permiten? Sí, ¿de qué manera las integran en su trabajo creativo? ¿Y por qué creen que es importante si lo hacen? Sí, yo lo hago siempre, siempre. Yo siento que yo estoy hablando así. Dani, Marieris, ¿quieren hablar? Dale, Indy, tranqui. Termina, Indy, y después ellas nos cuentan. Pues desde mi trabajo como artista, yo siento que es muy importante poder visibilizar mi tradición, ¿sí? O sea, poder enaltecer también, o sea, yo me siento muy orgullosa de mi tradición y de la riqueza que tenemos en Colombia, ¿cierto? Culturalmente hablando. Y siento que esto me da las bases, eso es lo que me sostiene a mí, o sea, esa es mi base, esa es la fortaleza que yo tengo y de ahí parto para realizar otro tipo de ejercicios. Y me parece fundamental que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes reconozcan el patrimonio cultural que tiene el país. ¿Sí? Y que desde ahí podamos seguir abordando las técnicas de danza o los ejercicios artísticos y sí, crear una transformación. Yo desde mi perspectiva, pues yo a diferencia de las compañeras, pues de la máster de Indira y de Marieris, yo no, pues como que en mi trabajo, desde mi infancia, o cierto, como que en mi cuerpo no tengo como la danza tradicional. También, bueno, yo nací en Medellín, esa formación, pues en mi cuerpo no la tengo así como desde pequeña, ¿cierto? Entonces esa tradición no está. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de acercarme pues como a danzas tradicionales a través del trabajo con Indira y sobre todo lo que más valioso me parece y lo que más he aprendido de eso es el respeto y la importancia justamente de la tradición. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje muy grande en relación a las danzas tradicionales porque las danzas tradicionales no solo son danzas, sino que hablan de territorios enteros, de historias completas, complejas, importantes y necesarias hablarlas y necesarias reconocerlas. Entonces mi aprendizaje en relación pues como a la danza tradicional viene más desde el acercamiento que he tenido la oportunidad de hacer con la maestra Indira en la compañía Wangari y también pues como con otros maestros que se han acercado a nosotros como compañía. ¿Y de qué manera se integra las danzas tradicionales en el proceso creativo? Porque es que a veces cuando uno baila una danza tradicional, le da mucho susto hacer cualquier cambio o utilizarla como un lenguaje expresivo porque dice, ay, voy a pecar, voy a ir en contra de las tradiciones, no puedo usar esto de esta manera. Entonces, ¿de qué manera ustedes usan la danza tradicional como un lenguaje expresivo dentro de los procesos de creación?
Para mí han sido muy importantes las danzas tradicionales porque son las que nos están dando las herramientas para podernos permitir interactuar con otras técnicas. Entonces, mantener siempre esa tradición es importante. No es que nos salgamos de la tradición, es que esa misma tradición nos lleva a poder interactuar con esas otras técnicas, como en nuestro caso, la danza afrocontemporánea. Entonces, siempre también, como dice Indira, siempre pienso en que debo mantener esa tradición fresca y que no podemos olvidarnos de la tradición porque es lo que nos tiene aquí en estos momentos. Muy bien. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Viviana, Juliana, Caro, las profes quisieran intervenir. Ana, yo quisiera decir algo en relación a lo anterior. Y es algo que la máster siempre nos ha, pues como que nos ha recalcado mucho, y es que, pues como cuando preguntabas como que no, el miedo y respetar, no sé qué, algo que la maestra siempre nos ha recalcado mucho y que yo tengo mucho como en mi ser, es justamente que hay que ir a los maestros que tienen esa tradición, como no, uno no ir a caer en apropiarse, ¿cierto? Respetuosamente como de los lenguajes. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo confío ciegamente en Indira y me ha parecido pues como maravillosas esas creaciones donde si bien nos acercamos y hemos utilizado pues como esos recursos, siempre es de una manera muy, muy digna, respetuosa y sobre todo reconociendo la importancia de la danza tradicional. Y me parece muy interesante eso que tú dices de los maestros, porque creo que todas en su charla empiezan hablando de las influencias de individuos importantes y en el caso pues de Marielis y de Indira, de estas figuras familiares como personas muy importantes. Entonces, ahí hay una cosa muy bonita y es como el asunto de cómo el arte es parte de nuestra trayectoria de vida también y que todas estas reflexiones, cuando ustedes nos hablan del lugar de enunciación o de tener responsabilidad y ética y política y empezar a cuestionar las cosas que bailamos y cómo las bailamos y lo que creamos y cómo lo creamos, también hace parte de nuestra vida y de nuestro trayecto y el contacto y las experiencias con otra gente, ¿no? Que creo que eso es muy bonito porque a veces el arte, digamos, tradicional occidental de la era moderna tiende a poner el arte en una esfera separada de la vida y de la cultura y de las experiencias de nosotros como humanos, ¿cierto? Entonces en eso me parece una opinión bien interesante. Juliana nos dice que a Indira, Marielis y Daniela les agradece mucho por compartir estas experiencias y ofrecernos reflexiones tan importantes y necesarias. En el chat hay una conversación bien interesante precisamente de la importancia de pensar el feminismo negro y también la importancia de abrir espacios para personas que no están de acuerdo, pero como es más específicamente sobre el asunto del feminismo y de la primera ola, no exactamente del trabajo artístico de Daniela, Indira y Marielis, por eso no lo he leído, pero ahí creo que todos lo puedes leer. John Eric nos dice que nos envía un saludo desde Buenaventura y agradece mucho el trabajo de ustedes y esa apuesta por reivindicar los aportes de los afros en la cultura de este país. Dice que veía su trabajo y me di cuenta de que hacemos trabajos que tienen en común una lucha por exigir que nos permitan vivir como lo que somos. ¿Creen que es posible que algún día podamos vernos entre todos como seres humanos, que podemos vivir sin invisibilizar al otro? Pues yo siento que lo vamos trabajando, va teniendo frutos lentamente, pero creo que se puede lograr, ¿cierto? Con una plena sobre lo que se está viviendo y tratar de revertir toda la situación, ¿no? Pero eso parte también de cada individuo, ¿sí? De quiere aceptar de que está sucediendo algo en la sociedad y que eso nos lleva al exterminio. Entonces, yo siento que de verdad, yo me mantengo con la fe intacta de que todo va a cambiar, todo va a ser mejor y vamos a vivir en plena felicidad.
Qué voz tan importante esa de optimismo en estos momentos. Marielis y Daniela, ¿quisieran agregar algo? Pues yo pienso lo mismo que Indira, estamos trabajando para eso. Personalmente a mí la danza me ha servido mucho para mi construcción como mujer afro que soy, para resignificarme como el ser que soy. Entonces yo pienso que son estos espacios los que nos permiten desde las artes poder empezar a trabajar para lograr esas visibilizaciones que queremos. Entonces sí es posible. Tenemos la esperanza intacta, tenemos que seguir en ello. Sí, también de acuerdo con las compañeras, es porque justamente la esperanza es algo fundamental para el trabajo, ¿cierto? Si entonces uno pierde la esperanza, entonces no haría nada. Y pues es algo que hablamos mucho, pues, como en la compañía y cuando estamos trabajando, y es eso, hacer, así sea llegar a una persona, así sea hacer un día o lo que sea, es hacer, porque si no hay esperanza, entonces uno no haría nada para que si no hay ninguna esperanza. Qué frase tan linda, Dani. Y creo que el trabajo de John Eric con el Semillero de Teatro por la Paz de Buenaventura también hace todo el tiempo ese trabajo de llevar esperanza y de luchar desde la esperanza. Y pensando en el trabajo de John Eric, les quería preguntar una cosa, porque tanto en el trabajo de John Eric como en el de ustedes escucho mucho la palabra dignidad, de luchar por ser reconocidos con dignidad. ¿Podían elaborar en esa idea? ¿Qué significa ser reconocidos con dignidad? Porque pensaba, por ejemplo, en esa idea de ciudadanía que nos presenta la ciudad de los otros, o en esa idea de poder tener voz y no siempre desde la sensualidad, como veía en Trenzadas cuando ustedes intentan bailar con tacones y terminan peleando con los tacones y prefieren expresarse de otra manera. Entonces, ¿qué significa ser representado con dignidad o luchar por tener una representación digna? Pues yo siento, o en mi opinión, pienso que una representación digna sería más que todo representaciones diversas que no ejerzan violencia en contra de nuestra propia existencia, ¿cierto? Entonces, no sé, se me ocurre como eso. Sí, de acuerdo con Dani. Yo pienso que también es mirar al otro con respeto. Yo creo que es la base fundamental para toda construcción, es respetar al otro ante la diversidad, ante todo cierto como somos. Y de ahí van a surgir muchas cosas más. Yo creo que en los espacios que construimos desde Wangari, desde Sankofa, también es eso, ¿cierto? Cómo construimos y valoramos al otro, el saber del otro, respetamos al otro por lo que es y construimos una familia fuerte, ¿sí? Bien fortalecida. Leo aquí de Carolina Posada, la profe, nos dice, muchísimas gracias. Valorar y respetar nos han enseñado hoy. Ser cuidadosos en las apropiaciones que hacemos, conociendo las raíces y enalteciéndolas. Yo creo que eso sí ha sido una de las conclusiones importantes, el llamado que hacen a no odiar las personas, pero sí querer nomás las expresiones, sino ser muy críticos frente a estos procesos de apropiación. Y la profe Viviana Quiroz nos dice, gracias a las tres por este espacio, admiración por el trabajo artístico y creativo en todas sus propuestas. Yo creo que en general ese es el consenso entre las personas participantes de esta charla de hoy, de este coloquio. Agradecerles muchísimo a las tres por su tiempo y de verdad quedamos todos los participantes, todas las participantes muy inspiradas con escucharlas y como decía John Eric, como ese trabajo incansable del trabajo desde la esperanza en momentos que parecen tan oscuros, siempre es necesario esta inspiración. Silvana les dice, familia de seres sintientes, dejar de ver a otros como seres inferiores por su raza, género o especie. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, gracias a todos como los que están aquí compartiendo con nosotras, gracias a la maestra Indira por todo, pero también por compartir
a Marielis, y no, pues muy agradecida por el espacio como para compartir y reflexionar juntos. Muchas gracias por el espacio, porque son estos espacios los que nos permiten seguir como que avanzando en esos reconocimientos del ser. Entonces, muy agradecida, y sobre todo muy agradecida con la Corporación Sankofa, Indira, con Rafael, porque son unos maestros y nos están enseñando a sabernos como que, a visibilizarnos desde nuestro hacer. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron hoy. Sí, es dar gracias a todas las personas que nos acompañaron, a la profe Ana, por supuesto, que sigan existiendo estos espacios para la visibilización de nuestros trabajos, de nuestras comunidades también. O sea, hoy somos nosotros, pero pueden ser otros chicos también de Sankofa, de Huangar, de otras comunidades que vengan a expresar y a decir cuáles son sus trabajos, sus puestas en escena, sus propuestas para un mundo mejor. Entonces, Ana, gracias. Y gracias a la Universidad de Antioquia también. Sí, yo creo que este espacio es un espacio muy especial de encuentro que ha surgido, pues ya venía surgiendo como idea de encuentro, pero creo que la pandemia nos permitió potencializarlo. Entonces, no solamente a las personas que están participando y compartiendo sus opiniones, pero especialmente pues a ustedes por todo este tiempo, muchísimas gracias y feliz tarde. Les cuento que este video, más o menos en una semana, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Muy buenas tardes, feliz almuerzo. Chao. Chao. Hasta luego.